Bienvenidos y bienvenidas a 40 años de democracia en la universidad, un ciclo streaming de la Facultad de Derecho por la Universidad Nacional del Nordeste. Hoy me acompañan dos personas que saben muchísimo. Ellas son Mónica Anís, que es profesora titular de la Cátedra de Derechos Humanos y coordinadora del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho, y vía Zoom está Gloria Trocelo, que es docente e investigadora por la Universidad Nacional de San Luis. Bienvenidas y muchas gracias por estar. Muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto. Hoy vamos a hablar de un tema que está muy bueno, pero queremos saber específicamente qué es. ¿Qué es promover el bienestar? Mónica. Sí, no sé, esa frase tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, obviamente con todo lo que representa para nosotros el sistema constitucional argentino y sobre todo en la perspectiva de lo que nosotros hacemos, ¿no es cierto?, en la universidad pública, y si pensamos en el acceso a la justicia como una herramienta valedera para que toda la ciudadanía pueda de alguna manera efectuar sus reclamos y, ¿por qué no, mejorar de alguna manera? Seguramente Gloria coincidirá conmigo, sus condiciones de vida. Nuestra perspectiva en la universidad, más allá de lo que hacemos habitualmente, que tiene que ver con la enseñanza, con la investigación, con la extensión, también creo que constituye nuestra razón de ser, afianzar obviamente la justicia y todo lo que tiene que ver con el bienestar general de la población en nuestro país, ¿no? La universidad lleva a promover lo que son investigaciones. En el área de las ciencias sociales y políticas, obviamente, ¿qué es lo que podemos hablar del acceso a la justicia? Bueno, nosotros en la facultad y en todas las facultades, en todo el sistema público universitario, si bien nuestra disciplina, la abogacía, no fue habitual y tradicionalmente una disciplina orientada hacia la investigación, sino que nuestra perspectiva siempre fue mucho, desde la disciplina, fue mucho más podríamos decir, de la abogacía como actividad que tenía que ver con el ejercicio profesional, no con la tarea de investigación. Sí tenemos que decir que en los últimos años eso ha estado cambiando y hemos, digamos, de alguna manera podido avanzar en tareas de investigación, todo lo que tiene que ver con trabajar en investigación, en proyectos consolidados en la universidad. La facultad además tiene sus propios proyectos, muchos de ellos precisamente tienen su razón de ser en esto de tratar de buscar respuestas, analizar situaciones, encontrar razones para que de alguna manera siempre orientado en mejorar la calidad de vida de la gente, desde la perspectiva que nosotros podemos hacer y aportar mucho, que tiene que ver con el ejercicio de nuestra profesión, ¿no? Gloria, sobre proyectos consolidados de investigación en la universidad, ¿recuerda alguno que nos quiera comentar? Sí, yo quisiera reflexionar respecto de tu pregunta inicial, porque promover el bienestar general fue un anhelo y un mandato de quienes constituyeron nuestra patria, ¿no? Y entonces tenemos que ponernos a pensar de cuál es el sentido de la ciencia. En realidad, hacer ciencia es para el bienestar de la humanidad y en nuestro caso para el bienestar del ciudadano. Si nosotros no tenemos un ciudadano que pueda ejercer sus derechos, tiene que entrar a funcionar el sistema para que pueda hacerlo, y eso es el acceso a la justicia. Es decir, nosotros podemos tener muchos derechos proclamados en las normas. Yo diría que tenemos una normativa muy amplia que nos reconoce múltiples derechos, y de ahí a que los podamos ejercer los ciudadanos hay una distancia muy importante. Entonces tenemos que poner los mecanismos para que funcione el sistema, y esos mecanismos son los mecanismos de acceso a la justicia, para que la justicia reponga el derecho que ha sido violentado o eventualmente no se puede ejercer. Entonces, los proyectos de investigación en ciencia política se vinculan generalmente, lo mismo que los de abogacía, a mirar la calidad del ejercicio de la ciudadanía. Es decir, si nosotros tenemos un proyecto de investigación sobre algún tema, tiene que estar vinculado, por ejemplo, a la calidad de la democracia. La democracia es el régimen político que nosotros, por mandato constitucional, tenemos, y básicamente es el régimen republicano. Entonces, si vamos a estudiar ciencia política, tenemos que ver cómo funciona ese régimen en la realidad. Dentro de los proyectos consolidados, yo dirigí mucho tiempo un proyecto vinculado a la calidad de la democracia hacia el interior del Estado-Nación. A mí me preocupaba cómo funcionaban las políticas públicas y en especial las características del ejercicio del poder en los regímenes provinciales.
Ese es un proyecto consolidado, también hay otros que te puedo mencionar. Y bueno, ¿y qué es lo que tratamos de descubrir? Y si en realidad se están pudiendo ejercer los derechos y si existen los mecanismos para el reclamo, que serían los mecanismos del acceso a la justicia. ¿Y existen esos mecanismos? Claro, están previstos en el ejercicio de la magistratura y del ejercicio de la profesión de abogacía. En realidad, hay reclamo administrativo también para determinadas cuestiones, pero a mí me preocupa sobre todo que el ciudadano a veces no hace el reclamo que podría hacer respecto de determinada violación de derechos. Por ejemplo, vas al supermercado y vos ves que está vencido un producto el que vas a comprar. Generalmente, para no complicarse la vida, el ciudadano no hace ningún reclamo. Sin embargo, de manera sencilla, por internet, se puede hacer reclamos, por ejemplo, en defensa del consumidor. Otras cosas de esa índole, que es muy sencilla, hace que los ciudadanos empecemos a ser partícipes de hacer efectivos nuestros derechos. No sé si soy clara con el ejemplo, pero me interesa generar conciencia de reclamo también y de buscar las vías para las cuales, por ejemplo, ustedes tienen el consultorio jurídico gratuito y nuestra universidad también lo tiene. Allí solamente pueden hacer reclamos quienes tengan situaciones de vulnerabilidad y no puedan acceder a abogados, pero la universidad está brindando un servicio muy importante a quienes se encuentran en una situación especial que no pueden acceder a un abogado. Y así como eso, tiene que haber otros mecanismos por medio de los cuales el Estado asegure a los ciudadanos que están en condiciones de vulnerabilidad. Hay mucho sobre género, también algunas políticas sobre minoridad, menos sobre ancianos, por ejemplo, en las cuales tendríamos que tener en cuenta que la vigencia de los derechos humanos no alcanza con declararlos, sino también con poder reclamar que sean efectivos. Mónica, te consulto, ya que estamos hablando de la consultoría de la universidad, una consultoría jurídica justamente, ¿qué tipo de casos ustedes reciben? Sí, complementando un poco, me parece muy interesante la alocución de Gloria. En esto de alfabetizar en derechos, que es una cuestión muy importante porque de la experiencia uno, siempre en la facultad decimos, ¿no? La gente, la ciudadanía no piensa sus problemas en términos jurídicos, ¿sí? Nosotros que estamos acá pensamos la problemática de esa manera. Entonces eso de acercar las posibilidades de reclamo, no solamente de reclamo judicial, sino pensamos en una concepción más amplia de acceso a la justicia que signifique también la posibilidad del reclamo ante organismos administrativos. Pensemos en toda la gran organización que tiene el Estado para proveer políticas públicas y condiciones de mejora en la vida cotidiana de las personas. Eso también forma parte de alguna manera de nuestro quehacer y de nuestra alfabetización en derechos. Y bueno, respecto a esto, precisamente el consultorio jurídico nosotros además de recibir consultas, patrocinamos causas que obviamente presentan esas características que citaba Gloria, que tienen que ver con personas de mucha vulnerabilidad. Sobre todo partimos de una cuestión que tiene que ver con la vulnerabilidad económica, que de alguna manera que impida a esa persona poder consultar a una abogada o un abogado particular. ¿Quiénes se pueden acercar a esta consultoría? Todas las personas, nosotros igual, aunque por alguna cuestión no podamos llevar el caso, siempre orientamos, porque, a ver, una de las cosas que pasa en el ejercicio cotidiano en la facultad es que muchas de las personas que se acercan ya han deambulado por muchas oficinas, entonces por juzgados, oficinas públicas, no públicas, han hecho todo un recorrido. Y muchas veces lo único que quieren es saber, porque a veces el problema no es un problema jurídico, que pueda ser solucionado por los mecanismos de acción que nosotros conocemos, que nosotros ejercemos. Entonces muchas veces sentarse a hablar, que alguien te escuche y la primera cosa que siempre te dicen es, por favor no me mande a otro lado. Eso es lo primero que surge, ¿no es cierto? Decir, bueno, dígame si se puede o no y ya no quiero ir a ninguna otra oficina. Entonces esa primer llegada es muy importante. La forma de atención, nosotros trabajamos con estudiantes que tienen su primera aproximación a la práctica profesional en la atención de estas personas. Y luego las condiciones de vulnerabilidad, la vulnerabilidad es múltiple, ¿sí? No solamente tiene que ver con una cuestión económica,
tiene que ver, por ejemplo, con la niñez, con las personas mayores, como decía Gloria, las personas discapacitadas, muchas mujeres víctimas de violencia. Es decir, las vulnerabilidades son múltiples y muchas veces se suman. No hay solamente un factor de vulnerabilidad, sino que son varias capas de vulnerabilidad. Con lo cual, obviamente, toda la situación y además la pobreza empeora cualquier situación de vulnerabilidad, y eso lo vemos constantemente, ¿no? ¿Los particulares que se quieran acercar a la consultoría jurídica necesitan ir con un abogado o pueden ir por su No, nosotros somos quienes... las personas vienen y nosotros las atendemos y de alguna manera analizamos la consulta y vemos si esa consulta puede ser canalizada a través de una petición administrativa o de una acción judicial. ¿Y tiene algún costo? No. Todo lo que se hace en la facultad es gratuito. Es más, nosotros, porque es una acción, es una medida, digamos, una política pública que estableció la universidad, las tasas judiciales y todo lo que tiene que ver con el gasto que demanda muchas cuestiones que tienen que ver con el patrocinio jurídico, es la facultad quien afronta esos gastos. Bien, sobre promover el bienestar nuevamente, volviendo al tema central, quiero hablar sobre las investigaciones, porque hoy en día se está poniendo a pie qué se hace en investigaciones en ciencias sociales o por qué son tan importantes. Gloria, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Sí. Muchas veces cuando se habla de investigación se piensa en lo que nosotros normalmente llamamos las ciencias duras, ¿no? Es decir, esas ciencias en las que imaginamos a alguien con un telescopio o un microscopio. Y en realidad el campo de la ciencia, sobre todo a esta altura de las investigaciones científicas en nuestro planeta, es tan amplio que tenemos que volver al eje de la cuestión. La investigación científica es para el bienestar de la humanidad, es para que los seres humanos estemos mejor. Por eso estas investigaciones que tienen que ver con el calentamiento global, por ejemplo, son sumamente importantes, porque nosotros estamos poniendo en peligro el planeta y hay muchas investigaciones en nuestro país en ese sentido. Una investigación que trate el mal de Chagas es una investigación que nos abarca en gran sectores de las poblaciones de nuestro país y las tiene que hacer el Estado y las tiene que subvencionar el Estado, porque se trata de la salud pública. En ciencias sociales, básicamente lo que tenemos que ver, y sobre todo en la ciencia política y en el campo de lo jurídico también, es la distancia que hay entre las conductas y las normas. Si nosotros tenemos un sistema republicano, tiene que funcionar el Parlamento. Si nosotros tenemos un sistema republicano, tiene que haber independencia del Poder Judicial, tiene que haber rendición de cuentas, tiene que haber, a su vez, un respeto a la norma que parte del respeto a la Constitución y a todos los derechos que de ella se derivan. Entonces, los proyectos de investigación de la ciencia política tienen que ver en general con medir estas características de cómo funcionan, por ejemplo, las políticas públicas. ¿Cuánta confianza tiene el ciudadano en el accionar de los gobernantes? Y llamar la atención respecto de esto, sobre todo en nuestro país, en donde el déficit de la calidad de la democracia, al igual que en toda América Latina, es muy alto. Entonces, los estudios en ciencias sociales son muy amplios, van desde género, como son también la cantidad de derechos y de vulnerabilidad que existen y que se superponen y se sobredeterminan, como recién explicaba la profesora. Nosotros tenemos múltiples proyectos de investigación vinculados a estos problemas. Cuando digo nosotros, digo en la Argentina, no solo en CONICET, que es una institución central en todo esto, sino también en múltiples universidades nacionales y de organismos de investigación que tienen que ver con distintas temáticas. Las universidades nacionales hacen grandes investigaciones que tienen que ver con la ingeniería, con las ciencias agropecuarias, con las carreras de medicinas, con todo lo que tenga que ver con el avance en las nuevas tecnologías, por ejemplo, en todo lo que nos está ayudando a mejorar la calidad de vida. Cada vez que nosotros ingresamos a un tomógrafo, hay mucha ciencia antes de poder ver cómo somos o qué enfermedades tenemos. Y gracias a esos estudios científicos, hoy podemos avanzar en la calidad de nuestra salud. Es decir, hay que comprender
que lo que hace la ciencia siempre es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Claro. Y ese es el sentido que tiene. Promover el Por eso bienestar. está vinculado con esto del bienestar, ¿no? Que era tu pregunta primera y sobre la que un poco querías avanzar. Si no produce el bienestar, a veces es a largo plazo. Ese tomógrafo al que puse como ejemplo no funcionaría si no hubieran existido físicos y matemáticos antes. Y a veces no entendemos que esos avances en esos campos disciplinares luego pasan a las ciencias aplicadas y son los que producen los grandes avances que van a permitir construir gasoductos, que van a permitir que existan diques, que empecemos a pensar en la energía eólica o en otras formas de energía que no destruyen el planeta. Sí, hay múltiples razones por las cuales siempre hay que pensar en la ciencia. Y quien regula todas las conductas para que los ciudadanos vivamos mejor siempre va a ser el derecho. Entonces, ver por qué los ciudadanos no cumplen las normas también es muy importante como investigación científica. Es muy importante. A la vez, para ir cerrando, Mónica, hoy aprendimos que existe una consultoría jurídica gratuita dentro del espacio de la universidad. También sobre las investigaciones, ¿hay algún espacio de los alumnos o toda persona que esté interesada en acercarse? ¿A trabajar en el consultorio? A trabajar en el consultorio, áreas de investigación dentro de la universidad. Sí, en realidad eso ahí, bueno, en cuanto a los estudiantes que pueden participar, nosotros hacemos convocatorias cuatrimestrales para que los estudiantes pues, precisamente se inscriban y colaboren y trabajen todos los días en el consultorio jurídico, en todas estas cuestiones que te comentaba. Y en cuanto a la investigación, sí, hay proyectos que, hay convocatorias específicas, hay una secretaría de investigación en la facultad, en la que, todas las personas que estén interesadas en sumarse a equipos de investigación, obviamente están invitadas a acercarse. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Muchas gracias, encantadísima.